Imagen en directo del cono del volcán que vuelve a cambiar de aspecto y además su actividad se intensifica con una mayor aportación de lava. La concentración de gases indica una enorme actividad que ya se percibía después de una noche en la que muchos no han podido pegar ojo por las explosiones del volcán. Una de las bocas del volcán está arrojando lava más hacia el sur por zonas por las que no había pasado todavía con anterioridad. Ahí está una de las bocas que mayor emisión de lava está profiriendo ahora en este momento. Esas zonas por las que está ahora mismo amenazando la lava es el Corazoncillo, el barrio del Corazoncillo o el cementerio de las Manchas, en el municipio de Los Llanos de Aridane. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya ven que lejos de apaciguarse, los científicos corroboran que estamos en el momento de mayor actividad del volcán desde que se inició la erupción. Las coladas de lava vuelven a aumentar y ponen en peligro viviendas y terrenos que se habían salvado hasta el momento al sur de la erupción. Buena parte del magma, sin embargo, sigue fluyendo por encima de las primeras coladas. Eso es una buena noticia, pero ahora hay que unir también el peligro por desprendimientos en la carretera de Fuencaliente, que ha tenido que ser cerrada en los accesos a las zonas evacuadas por la erupción. El volcán está mostrando hoy una de sus peores caras, muy explosivo durante la mañana y a juzgar por la concentración de gases está expulsando más lava que nunca. Magali Cáceres por al menos 4 bocas eruptivas. Cuéntanos, Magali. Bueno, pues al menos 5 bocas son las que actualmente se encuentran activas, aunque son itinerantes porque se activan, se reactivan. Estamos ante un fenómeno muy cambiante que no solo cambia de boca para emanar lava, sino que también cambia la fisonomía minuto a minuto. Hace unos instantes hemos visto como un nuevo desalojo de esa lava salía pues por una nueva fuente. Para intentar acercarnos un poco más a lo que es esa realidad tan cambiante, tenemos con nosotros al sismólogo Itaiza Domínguez. Estamos hablando casi Itaiza de, como me habías dicho anteriormente, de una olla a presión que tiene que buscar el desalojo. Así es, la lava tiene que salir por algún sitio, hay momentos en los que se ha bloqueado durante el día de ayer y por eso empezó a intentar salir como si se desangrara el cono, ¿no? Intentaba salir por algunos puntos, finalmente salió por la base, sin embargo no es suficiente. Durante la madrugada se ha desmoronado parte del cono secundario, ha formado una especie de canal donde vemos que sale la lava en algunos momentos con una fuente de lava muy alta a borbotones. Sin embargo, todavía vemos algunos desbordes en otras zonas, con lo cual hay que esperar para que se estabilice un poco la actividad. Hemos tenido una actividad muy explosiva durante el día de ayer, mucha emisión de material sobre todo, que yo creo que ha desestabilizado algo el cono, ha cambiado la morfología del cono tanto que todavía falta un tiempo para que se estabilice y saber cuál es el camino que va a recorrer las coladas durante los próximos días posiblemente. Una sismicidad muy alta, también muy llamativa, tan solo en el día de ayer unos 200 movimientos, la gran mayoría percibidos por la población y desde la madrugada otros tantos. Sí, ha habido mucha sismicidad, realmente la de mayor magnitud la hemos tenido durante la madrugada de ayer y realmente parece que está relacionada con la actividad volcánica que tenemos ahora mismo, ¿no? Es verdad que la actividad ayer fue muy importante y parece que fue precedida por esa actividad sísmica que tiene que ver con el aporte de nuevo magma que viene de profundidad y que también ha hecho que aumente, por ejemplo, el dióxido de azufre, como nos han comentado compañeros de Involcán, con lo cual todo está relacionado con el mismo sistema volcánico y es la actividad que podemos tener, una actividad que aumenta y disminuye por momentos. Toda esa sismicidad localizada centralmente en Fuencaliente, Villa de Mazo, aunque se nota ya no solo en la isla de La Palma, sino incluso algunos de esos de mayor magnitud fuera de ella, hacen que la gente se preocupe y piense que puede abrirse una nueva boca por cualquier otro lado. Puede hacerlo, pero no demasiado alejada del cono principal, según han venido ustedes manteniendo, ¿verdad? Así es, en el comité científico se ha dicho que no es descartable que haya una nueva boca en el entorno cercano de la erupción, ya la hemos visto otras veces, esa boca sur que estaba a unos 300 metros, otras bocas
pocas que han salido a 600, bueno, eso sí que se puede producir. Algo más alejado ahora mismo no es previsible. Los terremotos no parecen evolucionar, no parecen migrar, lo que indicaría una intrusión magmática en otra dirección, ni vemos una deformación que nos indique tampoco esa intrusión. Con lo cual lo que estamos viendo es la actividad del propio, por así decir, de las cañerías por donde está saliendo el magma desde gran profundidad, desde 30 kilómetros, y que se sigue manteniendo en la misma posición y no ha evolucionado prácticamente nada en los últimos, prácticamente ya en el último mes. Esos desprendimientos que se han producido también durante las últimas horas, pues tienen que ver con esa sismicidad, imaginamos. Bueno, es verdad que hay zonas de debilidad donde se producen desprendimientos, todo el mundo lo sabemos, que se producen desprendimientos cuando hay grandes vientos, cuando hay tormentas, pues, cuando hay agua también, cuando hay lluvia, y también se pueden producir por terremotos. Eso ya lo vivimos, si recordarán, habrá mucha gente que se acuerde durante la erupción de la Isla del Hierro y después de la erupción de la Isla del Hierro con las intrusiones magmáticas que hubo posteriores a la erupción. Es algo pues que se puede seguir produciendo y que tendrán que evaluar pues las zonas de debilidad donde puede afectar los terremotos, que realmente no son tan grandes, pero sí pueden hacer que se produzcan desprendimientos que a lo mejor se hayan producido dentro de unos meses por otra causa. Señor Domínguez, muchísimas gracias por habernos atendido. Muy buenas tardes. Gracias y buenas tardes. Bueno, a la vez también tenemos que decirle que se está produciendo durante las últimas horas también una gran cantidad de caída de ceniza, por eso hemos tenido que protegernos. Recuerden ustedes estar protegidos, tanto con las gafas como con la mascarilla, se encuentren donde se encuentren, porque es de lo poco que podemos hacer hasta ahora. Y aún no ha terminado la erupción y los biólogos han comprobado que la vida submarina se abre paso cerca de la fajana de lava del volcán de La Palma. Vamos, por lo tanto, a hablar de ese otro punto en donde se desarrolla esa erupción con José Carlos Hernández, biólogo de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal, José Carlos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Roberto? Buenas tardes. Bueno, ya vuelve la vida marina sin haber terminado la erupción. Sí, la verdad que en estos vídeos que se han estado grabando y se han estado emitiendo últimamente, pues se puede ver cómo, sobre todo, especies móviles. Yo los que he podido ver son fulas blancas, bogas, algunas anguilas jardineras y gallos, ¿no? Están volviendo por la zona a curiosear en esas lavas totalmente peladas, sin vida, ¿no? ¿Esto es un proceso similar al que vimos en la Isla del Hierro o hay diferencias? Hay muchas diferencias, ¿no? Me gusta que me hagas esta pregunta porque, en primer lugar, imagínense que en el Hierro, en el volcán Tagoro, lo que ocurrió es que el volcán estaba bajo el agua y lo que emitió esas lavas y esos gases, pues digamos que estaban en contacto directo con el agua. Esto ocasionó pues que bajara el pH muchísimo, había muy poco oxígeno en el agua y todos recordamos aquellas masas de agua sulfurosas que estuvieron durante mucho tiempo en el Mar de las Calmas. Esto ocasionó la mortalidad masiva de una gran cantidad de especies de invertebrados y de peces, sobre todo, que veíamos varados sobre todo en la zona de la Restinga, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en este caso, el volcán de Cumbre Vieja, pues lo que ha ocurrido es que son estas lavas ya desgasificadas las que están llegando a la costa y están formando esta isla baja o este delta lábigo, como lo llaman en otros sitios, ¿no? Y tiene un efecto, digamos, más físico que químico. Por lo tanto, aquellas especies que tienen capacidad natatoria han podido escapar de esta masa de lava, ¿no? Que está llegando a la costa. Ese envenenamiento, por llamarlo de alguna manera, del agua o toxicidad a la que se llevó el agua en la Isla del Hierro no se está produciendo aquí. No, como hemos podido ver, pues hay un impacto, digamos, físico. Estas lavas, por supuesto, están sepultando todo lo que había en este sitio y las cenizas también que están teniendo un efecto. Hemos podido ver algunas langostas canarias, que creo recordar en algún vídeo, que llenas de cenizas, ¿no? Entonces esto tiene un impacto. Sin embargo, sí tengo que decir que este nuevo hábitat está llegando a un lugar donde nosotros sabíamos que era un fondo de arena, sobre todo, ¿no? Entonces en ese fondo de arena hay muy poca vida. Es un fondo que tiene mucha movilidad y no deja que se asiente la vida marina. Sin embargo, esta nueva zona rocosa se está formando un beril porque tiene una profundidad bastante grande a pocos metros de la costa. Ya está llegando, creo, a unos 40 metros por el día de ayer. Y esto va a formar un beril rocoso que es muy interesante porque es un hábitat muy estable, donde se van a poder asentar una gran cantidad de organismos. Y esto aumenta la diversidad del lugar. Y que aumente la diversidad del lugar es bueno para las especies, pero también es bueno para nosotros, porque, o en este caso para la pesca, ¿no? Para el sector primario de Canarias que se dedica a la pesca artesanal, puesto que es un ambiente que es muy favorable
viable para tener más recursos pesqueros, más biomasa de recursos pesqueros. O sea, entiendo que genera mayor riqueza biológica, es un aspecto positivo que por fin encontramos a este volcán, pero ¿qué especies son las que vendrán a ese entorno? ¿Las que conocemos, los peces de roca que conocemos habitualmente aquí en Canarias? Sí, esto pues seguirá una sucesión ecológica, es decir, van a llegar primero unos primocolonizadores que pueden ser bacterias que ya estarán por ahí asentándose, las comunidades de algas, este musgo que nosotros conocemos como lo conocemos en Canarias, que son los productores primarios, vamos a decirlo así, la base de la cadena trófica, y después se irán asentando pues invertebrados y irán apareciendo los peces, digamos, que todos conocemos. Digamos, el ambiente será algo parecido a lo que tenemos en la Bombilla, que es un poco más abajo, y también es un ambiente rocoso, así con un beril que cae bastante rápido en profundidad, y bueno, pues viejas, sargos, cabrillas, pejeperros, este tipo de comunidades de peces. En el caso de los peces y en el caso de los invertebrados, pues lapas, burgados en la zona de los bajíos, que también se están creando bajíos donde antes había sobre todo playas de callados, ¿no? Entonces, dentro de todo este drama social que estamos viviendo, pues esto es una parte, digamos, positiva en este caso, para el sector de la pesca artesanal y también el sector del buceo, que puede aprovechar pues estas nuevas lavas tan espectaculares que se están creando en esa zona, ¿no? Estas estructuras lábicas. No sé si es de su competencia, pero se me acaba de ocurrir si esto afecta a la circulación de las corrientes marinas, por ejemplo, relacionadas con los aportes de arena, los intercambios de arena entre todas esas playas del oeste. Sí, bueno, por supuesto tendrá un efecto en este sentido. Lo que pasa que en este lado oeste de la isla de La Palma, digamos que de arenas vamos sobrados, ¿no? Lo que nos faltan son zonas de bajíos, zonas de beriles rocosos, y en este caso esta fajana pues viene a rellenar esta ausencia, ¿no? Fíjate que hace unos años, aproximadamente unos 10 años, y con el objetivo de regenerar la biomasa de recursos pesqueros, se propuso justo en este lugar pues una zona para implantar unos arrecifes artificiales, que digamos que son como estructuras rocosas artificiales, o en ese caso de cemento o hormigón, para generar vida. Los peces se sienten atraídos por estos sitios que son bastante estables, puesto que ahí se empieza digamos, a generar la estructura trófica o necesaria para que estos peces vivan, ¿no? Hay alimentos, zonas donde pueden criar, refugiarse. Y curiosamente, en este mismo sitio es donde se ha generado esta nueva isla baja, ¿no? Bueno, ¿en qué velocidad vuelven los animales, o vienen los que todavía no estaban allí y se incorporan a este nuevo entorno? La verdad es que llama muchísimo la atención. Seguiremos observándole. José Carlos, muchas gracias por habernos atendido. Gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Un saludo. Vamos hasta el cruce de la laguna. Hoy se ha permitido a vecinos entrar a sus casas y terrenos durante un tiempo controlado, junto a personal voluntario, o también Mónica Gómez con algún miembro de las fuerzas de seguridad. Cuéntanos. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Canarias. Nos encontramos, como bien dices, en este cruce de la laguna. Vemos hasta ahora poco movimiento, porque ha sido escasos los vehículos de vecinos que durante esta mañana se han acercado a este cruce para poder acceder a sus viviendas, a sus propiedades, a retirar enseres. Recordar que hoy este es el único punto que queda operativo, porque se ha tenido que parar la actividad por el sur, ese cruce del sur, debido a desprendimiento. Nos acompaña a esta hora del mediodía Daniel Martínez, agente de Medio Ambiente. Daniel, cuéntanos cómo se ha desarrollado la mañana, si siguen llegando muchas personas a poder retirar enseres de sus viviendas. Hola, buenas tardes. Bueno, la jornada ha transcurrido con relativa tranquilidad. De momento no hemos tenido mucha afluencia de personas y en principio no hemos tenido ningún tipo de incidencia. Esperamos que el resto de jornada pues que transcurra con la misma normalidad. Vemos en este cruce numerosos vehículos de ustedes, del personal de Medio Ambiente, Alfa Tango, Protección Civil. Claro, supongo que habrá horas del día donde haya menos tráfico de vehículos, porque son horas laborales donde están trabajando, Daniel, pero ¿cuándo notan ustedes mayor afluencia de personas que se acercan hasta este punto? Bueno, eso depende del día. Los fines de semana tenemos una mayor afluencia. Y después, los días laborales, pues después de lo que termina la jornada laboral, notamos un aumento de las personas que acuden a nuestro puesto de control.
En este punto ustedes, vemos varios vehículos de medio ambiente, como decíamos. ¿Cuál es la misión de ustedes? ¿Qué hacen cuando las personas llegan aquí a este cruce? Bien, nosotros los agentes de medio ambiente tenemos la función de controlar lo que es el acceso de las personas a lo que es la zona restringida y asignar acompañamientos de estas personas para que en todo momento se encuentren acompañadas en condiciones de seguridad. Velar por la seguridad de esos vecinos tiene que ser muy difícil para ustedes la situación. Sí, efectivamente, se da un montón de circunstancias y bueno, dependiendo un poco de la causística de los acompañamientos, pues hay personas que van a recoger enseres, personas que van a atender fincas, personas que van a recoger animales. Dependiendo de la situación, pues la complejidad del acompañamiento pues puede requerir mayor o menor dificultad. Han sido, Daniel, 5 semanas largas. No sé si a ti personalmente te ha tocado vivir un episodio que te ha costado bastante. Bueno, las situaciones de evacuaciones express en el momento que son decretadas, pues bueno, suelen tener una mayor intensidad, un mayor estrés. Ese tipo de situaciones en las que, bueno, que de repente pues te asignan la misión de una evacuación, pues suele ser más complicada. Quizás notas que pasados los días, porque claro, la evacuación, este cruce de la laguna están accediendo los vehículos, los vecinos que fueron evacuados en último lugar, los de las Martelas, Cuesta Zapata, Marina Alta, Marina Baja, La Condesa. ¿Notas que cuando pasan ya varios días de haber sido evacuados, este flujo de vecinos va disminuyendo? Efectivamente, porque he comentado, los primeros momentos después de las evacuaciones, pues suele haber una mayor actividad, mayores nervios, mayor estrés, pero a medida que ya pasan los días, pues la mayor parte de los vecinos ya han retirado sus enseres y ya, bueno, eso se convierte ya en un acompañamiento de tareas rutinarias, atender fincas, labores agrícolas, etcétera. Ya baja más el nivel de intensidad. ¿Qué le podemos decir para terminar ya a esos vecinos? Pues mucho ánimo, es una situación muy dura, todos sabemos lo que nos ha tocado y bueno, esperemos que esto termine lo antes posible. Muchas gracias a Daniel y felicidades por el trabajo que están realizando acompañando a esos vecinos. Recordar que este cruce de la laguna es el único que está hoy operativo. Solo por aquí podrán acceder vecinos a retirar enseres y son, como decíamos, esos vecinos, los últimos que fueron evacuados, los vecinos de las Martelas, Cuesta Zapata, Marina Alta, Marina Baja y La Condesa. Por el sur hoy no es posible acceder debido a los desprendimientos. No se puede acceder a la zona de Corazoncillo, de Gedé y San Nicolás tampoco. Se pueden hacer hoy esas operaciones de corte de fruta o de riego en el Remo, Charco Verde y Puerto Nao. Gracias, Mónica. Bueno, pues ahí están esas carreteras que están cortadas por desprendimiento, efectivamente, por el sur, por la zona de Fuencaliente, por lo tanto no se puede acceder a ellas. Bueno, hasta la fecha el Consorcio de Seguros ya ha atendido unas 114 solicitudes de más de 1.000 por la erupción de La Palma. En términos económicos habría pagado más de 13 millones de euros. Se trata de 81 viviendas, 24 automóviles, 8 comercios y una planta industrial. El consorcio, recordamos, solo indemniza a quienes tengan contratado una póliza. En el caso de La Palma, apenas un 50% de las viviendas estaban aseguradas antes de la erupción. Por municipios, Los Llanos, se han realizado 762 solicitudes de cobertura, 230 en El Paso y unas 60 en Tazacorte. Pero volvemos a centrarnos en la actividad que parece haber aumentado en este volcán. Hablamos con Stavros Meledridis, es geólogo, miembro del grupo de vulcanología del IGN. ¿Qué tal, Stavros? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿es cierto que estamos ante el momento de mayor actividad desde que se inició la erupción? Bueno, de mayor actividad quizás no, quizás lo que podemos decir es de momento de que podemos tener mayor emisión de lavas, ¿no? De mayor actividad. Hemos visto la primera semana como teníamos más explosiones, más explosividad en el cono. Ahora mismo lo que tenemos es varios puntos de emisión de coladas. ¿Qué nos indica la concentración de gases, por ejemplo, que parece haberse disparado eso sí en las últimas horas? Si se refiere a los gases que se miden de parte del volcán, pues es obvio que teniendo un aumento de volumen que está involucrado en esa actividad que estamos viendo desde ayer por la tarde, pues también la cantidad del CO2 pues será más elevado, ¿no? Es algo directamente vinculado con el magma.
Y los gases que tienen que ver con el sulfuro, ¿qué vienen a determinar? ¿El magma que se expulsa, lo que estamos hablando, o el que está presionando por salir? Bueno, los gases, desde que cambia un poquito la presión, que eso significa estar en una profundidad más somera, abandonan el cuerpo del magma. Entonces, lo que se mide fuera no solamente son gases del material en emisión, sino hablamos de los gases que ya llevan subiendo los últimos kilómetros hacia la superficie, ¿no? Es, digamos, más indicativo de la actividad en su totalidad. ¿Por qué ocurre que cuando se cambia la morfología del cono, hablábamos que de nuevo se produce pues cambios, derrumbes en el cono, parece que aumenta más la profusión del lava? No, lo que tenemos es primero, tenemos que entender que tenemos un ascenso de un volumen mayor de lo por la tarde, ayer por la tarde, por ejemplo, hemos tenido un ascenso de volumen mayor de lo que estaba canalizando ya a través de esos puntos de emisión volcán. Entonces, como tal, ese volumen lo que hace es rompe porque se expande lateralmente, es más denso que el material del cono, entonces rompe puntos del cono y busca la manera de salir hacia afuera. Es más bien lo contrario, ¿no? O sea, el volumen del magma es el que genera estos derrumbes que al final dan la salida. Ese efecto y no causa, por lo tanto, ese derrumbe del cono. Y ¿le llama la atención que haya ahora mismo 5 bocas que estén emitiendo gases, además dentro de la misma fisura, parece, en torno a este cono, o forma parte del proceso normal? Bueno, un proceso más, se ha usado mucho la palabra normal, quizás yo siempre he hablado de procesos esperables dentro de una erupción que sí es un proceso complejo, ¿no? Hemos visto cómo ha empezado la erupción hace más de un mes, con una fisura, con varios puntos de emisión, tanto de material incandescente como gases, y ahora tenemos lo mismo, más concentrado quizás, pero depende todo de la estructura interna del cono, entonces no es de sorprender que tenemos esos puntos de salida tanto de material fragmentado como son ceniza o piroclastos y gases, como también puntos de emisión de la colada. Claro, cuando decimos normal, queremos decir que a ustedes no les sorprende en principio lo que estamos viendo, ¿no? Pero también, claro, desde el punto de vista de los que no somos especialistas, una mayor cantidad de bocas y una mayor profusión de lava no servirá para terminar antes con la erupción. Bueno, si supiéramos el volumen que está involucrado, sí diríamos que si tiene que canalizar más volumen y estamos descontando el volumen que tenemos abajo, pues significaría eso. Pero ahora mismo la incógnita en todo el proceso es el volumen que tenemos abajo, el volumen que está subiendo. Entonces, que intenta canalizar desde más puntos, pues es un indicador que ese volumen que tenemos, que está subiendo, pues no le sirve solamente el punto principal, o si quiere llamarlo los puntos principales en el cono. Entonces, no podemos hablar, entre comillas, de un vaciado o quizás de un momento donde tenemos aumento de la emisión, que eso significaría un decaimiento en los próximos días, sino ahora mismo el material está intentando salir a la superficie, no le sirve lo que tiene como salida y está buscando la manera, y lo hemos visto, ¿no? Pues Stavros, muchas gracias por explicarnos de nuevo una vez más cómo está la situación, para que además seamos capaces de entenderlas quienes no somos especialistas en esta materia. Yo creo que ha quedado bastante claro. Gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes. Vamos a ver cómo está yendo la rueda de prensa que acaba de comenzar del PEVOLCA. Está hablando, ahí lo ven, Miguel Ángel Morcuende, el coordinador del PEVOLCA. Una situación parecida, pero volvemos a recomendar que en cuanto tengamos umbrales o tengamos concentraciones cercanas a los umbrales que podrían, afectar, pues la ciudadanía debe estar usando como recomendación siempre FFP2, mascarilla FFP2. Ayer hemos tenido la zona de mayor concentración, fundamentalmente en los llanos de Aridane, y probablemente hoy estaremos en una situación parecida, con lo cual siempre volvemos a recomendar que cuando salgan a la calle la ciudadanía use, si es posible, FFP2. Tanto en los llanos como en el paso, fundamentalmente.
Y, por supuesto, volvemos a repetir que aquellos ciudadanos que tengan problemas bronquiales, problemas asmáticos, cardiopatías, aquellas personas que estén en gestación, personas mayores de 65 años y personas con edades inferiores a 15, en estos ámbitos, en el Paso y en los Llanos de Arirane, cuando salgan obligatoriamente tienen que portar la mascarilla FFP2 y, en todo caso, si hay cualquier signo que partiría, desde luego, desde el centro del PEVOLCA, desde el puesto de mando avanzado, preferible permanecer en casa. Estoy refiriéndome a estos grupos que podemos llamar de riesgo. Bien, este es el cuadro de las coladas. Es lo que he explicado anteriormente. Fundamentalmente, la colada que surgió al este ya está parada desde hace aproximadamente 30 horas, más o menos. Quizá menos. Estamos hablando de las 4 de la tarde de ayer, estamos hablando de menos de 20 horas aproximadamente. Lleva frenada la colada más al sur y la colada que es más incipiente. Después, las coladas que vemos al norte, que formaron la colada 8 fundamentalmente, siguen sin disponerse ningún movimiento y, por lo tanto, seguimos a la espera, por si hubiera que aplicar otras medidas de protección civil, pero seguimos a la espera de cuál va a ser el futuro de la misma. Probablemente pueda tomar dirección suroeste. Sería, como he dicho en ocasiones anteriores, muy interesante para nosotros. La mayor parte del flujo se está moviendo en la zona de la colada número 1 y de la colada número 4, es decir, la que formó la Isla Baja, la que formó el delta lábico y la que está justamente por encima de la montaña de Todoque. Esas son las que tienen en estos momentos mayor aporte. Seguimos con la colada 7, que no llega al mar, está además sin aportes. Aquí lo que tienen ustedes es un dibujo fundamentalmente de lo que han ido haciendo las coladas, dando por supuesto que la colada número 1 que da lugar y la colada número 4 que dan lugar al cuadro que está en color azul es lo más antiguo y lo más nuevo es lo que tiene colores más vivos, yendo desde el azul hasta el amarillo y, por último, al morado, que es definitivamente la última de las coladas. Ayer se produjo, con motivo de la diferencia de salida hacia el oeste, con la rotura del cono, se produjo también el relleno de algunas partes de la colada que estaban en islas, sin tocar, y eso pues produjo que hubiera más edificaciones que se dañaron, edificaciones que, como digo, se encontraban en islas que no habían sido tocadas por la lava. Eso ha pasado en Alcalá, fundamentalmente. Bueno, esta es la colada sur, que surge parte de un centro emisor que ya hace 3 días, 2 días y medio que está produciendo lava y, bueno, que se queda muy frenada en la zona de Corazoncillo, como he dicho antes, muy cercano a las instalaciones fotovoltaicas que existen en la zona. Y otro dato importante es que a la 1:05 de la tarde se ha abierto la carretera por el charco. Se ha abierto porque al final se ha producido la limpieza del entorno, se han sacado todos los derrubios que se encontraban impidiendo el tránsito en la carretera y también se ha hecho una evaluación de la parte alta del talud al objeto de observar si podría haber nuevos peligros de desprendimiento. En principio se ha evaluado todo esto y se ha dado la luz verde para el paso por la carretera una vez, limpia de derrubios. Los datos de Copernicus siguen siendo los del día de ayer, por lo tanto no los voy a mencionar, pero sí tenemos de catastro un total de 1.287 edificaciones destruidas, de los cuales 1.036 son de uso residencial, 133 de uso agrícola,
64 de uso industrial, 30 de ocio y hostelería, 11 de uso público y 14 de otros usos. Y bueno, no voy a repetir, en fin, el grupo de personas que seguimos colaborando para poder darles a ustedes estos datos y además para hacer otros trabajos en la emergencia que son inherentes a la dirección técnica del plan. Estamos abiertos a las preguntas que deseen. Bueno, pues son los datos más importantes de esta rueda de prensa que ha resumido Miguel Ángel Morcuende, el coordinador. Recomendación de nuevo de usar mascarillas, sobre todo para las personas sensibles. Ojo porque se ha abierto la carretera a la altura del Charco desde la 1 de esta tarde, después de haber retirado los elementos que se habían caído en derrumbes y deposiciones del mapa y del magma. Y también tener en cuenta eso, que la colada sigue avanzando mayormente en la zona del sur, aunque parece que por la zona donde ya estaban establecidas las primeras coladas discurre una gran cantidad de lava. Ha aumentado el aporte magmático en las últimas horas. Recuerden que el volcán en este sentido está teniendo mayor actividad que nunca, probablemente. Como cada día vamos a repasar precisamente cómo avanza esa colada, cuáles son sus consecuencias, actualización de los datos del satélite. Miguel Vega. Sí, según el satélite Copernicus de la Unión Europea, ya son más de 903 las hectáreas afectadas por esta colada de lava que tiene 3 kilómetros de anchura en los 3 municipios afectados, Los Llanos de Aridane, El Paso y también Tazacorte. Según este satélite, son más de 2.281 edificaciones afectadas o parcialmente afectadas. En cuanto a carretera, cerca de 70 kilómetros de carreteras se han visto parcialmente afectadas y un 66% han quedado completamente destruidas. Un 3,5% sufre daños y el Cabildo Insular de la isla de La Palma cerraba hace tan solo unas horas la carretera que conectaba el sur de la isla con estos municipios afectados por Fuencaliente por riesgo de desprendimientos. Roberto. Y vamos a centrarnos en el comportamiento de las coladas durante las últimas horas y de las bocas eruptivas. Están oscilando, se decían 4 al menos, ya son 5 confirmadas, 10 coladas y esos 5 centros de emisión activos. Antonio. Correcto, Roberto, aunque ya sabemos que todo esto es cambiante. Esta mañana, por ejemplo, se produjo esa modificación en el cráter principal de la que hablábamos antes. Por momentos vemos que se habla de 4 bocas, también de 5. Lo que está claro, lo que sabemos es lo que van a ver enseguida aquí. Esta es la superficie del Valle de Aridane que ha ido poco a poco, colada tras colada, siendo arrasada. Como decía, se contabilizan hasta 10 coladas. Aquí las estamos viendo todas, también las veíamos en esa rueda de prensa. Algunas de ellas están paradas y otras están en crecimiento. Si el viernes preocupaban las situadas más al norte, en esa zona de la laguna, durante el fin de semana se ha incorporado otra preocupación más. Lo mencionaba Morcuende, aquí la tienen, es esta colada que vemos aquí en color violeta, es la que más está al sureste y la que amenaza el Corazoncillo o Las Manchas. Y también podemos ver en el gráfico a la derecha, Antonio, los puntos desde donde está saliendo esa lava. Por cierto, bocas o puntos de emisión prácticamente alineados. Sí, de hecho hemos hecho esa línea más o menos más gruesa para que lo vean. Tenemos todas las que se han estado registrando durante estos días, durante estas 5 semanas. Algunas han sido más activas que otras. De unas vemos salir lava, de otras gases, materiales piroclásticos. Ahora mismo esas 4 o 5 activas están en el centro de la imagen. Son las que se concentran ahí, Roberto. Y fijémonos también en esta otra imagen, desde el aire, para llevar a la práctica todo esto que estamos hablando. Son del fin de semana. Esto puede haber cambiado, pero como decimos, mira, se ve claramente 1, 2, 3 y 4 bocas ahí durante el fin de semana expulsando lavas, gases y piroclastos. Y lo relevante también es lo que tú decías antes, es esa alineación que es perfectamente normal y esperable porque todas las bocas nacen de una misma fisura eruptiva. Esta infografía que veíamos el otro día de Volcanes de Canarias muestra aquí abajo cómo está esa fisura eruptiva. Es como una tubería por debajo, que está justo por debajo y lo que hace que sea un proceso fisural. Esa fisura tiene varios kilómetros, digamos que es como una última estación del magma antes de encontrar una boca por la que salir. Y ojo, porque la fisura eruptiva puede que no sea solo subterránea en todo su recorrido. Hace unos días científicos de Involcán, aquí lo están viendo, y del IGN, llegaron hasta la fisura de esta erupción y grabaron estas imágenes que ven. Eso que se ve no es una colada de lava montaña abajo, eso que se ve es esa fisura que atraviesa la corteza terrestre y deja ver el magma que todavía no ha sido expulsado por las bocas.
Bueno, pues ahí lo ven, ese no era una boca eruptiva, era una fisura, la propia fisura, el propio canal, digamos, por el que circula la lava antes de ser expulsada y que queda en algunos puntos pues abierta prácticamente al aire libre, como hemos podido ver en esas imágenes. Vamos a hacer una pausa, pero volvemos en un momento, no tardamos. Bueno, ahí está el volcán en todo su apogeo. Ha entrado en cierta situación de, por decirlo de una manera, de frenesí eruptivo, porque lo cierto es que los científicos coinciden en que en cuanto al aporte de magma probablemente está en su momento más alto desde que comenzó la erupción. De hecho, de nuevo la morfología del cono vuelve a cambiar, ha caído parte de este cono y se nota una mayor aportación de magma. En principio, por suerte, parece que está yendo en su mayoría por las zonas de las coladas anteriores. Eso siempre es bueno porque no provoca mayor destrucción, aunque preocupa una zona del sur del cono por donde está aportando lava y digamos que afectando a zonas que habían quedado aisladas, una especie de islas que habían quedado sin tocar la lava hasta el momento y que ahora en muchos de estos puntos pues está viendo cómo la lava vuelve a sepultar estas zonas que hasta el momento no habían sufrido sus efectos. Bueno, y otro punto importante en esta jornada lo tenemos en la zona de Puerto Naos, donde después de 2 semanas de trabajo ya han comenzado las pruebas del sistema de riego con las 2 desaladoras instaladas en esa zona de Los Llanos. Miguel Vega, redacción de nuevo, cuéntanos. Sí, este proceso se encuentra en su fase final para conseguir regar todas esas zonas, esas plantaciones que han quedado completamente aisladas en la zona tanto de Tazacorte como del Paso como de los Llanos de Aridane. A última hora de ayer se terminaban, están viéndolo en sus imágenes, esas pruebas de las 2 desaladoras instaladas en Puerto Naos para comenzar posteriormente a regar todas esas plantaciones. Se realizaron, según el Gobierno de Canarias, con éxito y esperan que en las próximas horas comiencen a regarse esas plantaciones para evitar que se pierdan más hectáreas tanto de plataneras como de viñedos y también de aguacateras. También una última hora, el buque Ángeles Albariño también ha tenido que colaborar en estas labores, ha tenido que prestar servicio porque se desconectó esa tubería que conectaba el buque cisterna que está atracado en la costa de Puerto Naos, también con la costa, porque se había desconectado esa tubería. Todo ello para evitar que se sigan afectando muchas más plataneras en la isla de La Palma y muchas plantaciones. Por ahora son más de 259 las hectáreas de cultivos afectadas por estas coladas de la lava en estos 3 municipios afectadas. De entre ellas 145 son plataneras y 113 son aguacateras y viñedos. Roberto. Bueno, pues vamos a hablar con el consejero de Aguas, Carlos Cabrera, precisamente sobre cómo está siendo la aportación en una obra que se había previsto para realizar en un tiempo récord y prácticamente así ha sido. Entre 2 y 3 semanas se ha llevado a cabo esta situación. Parece que no tenemos ahora conexión con el consejero de Aguas para que nos explicase cómo estaba la situación en este momento. En lo que tratamos de recuperar la conexión, volvemos a fijarnos y a dar detalles sobre esta situación en la que nos encontramos hoy, 5 semanas después de que comenzase esta erupción en Cumbre Vieja. Lo primero en lo que nos fijamos, y quizá ustedes lo percibirán si llevaban varios días, cosa harto improbable, pero bueno, a lo mejor llevaban algunos días sin observar el volcán y notarán que ha cambiado su morfología. Y es que esta misma mañana parte del cono se ha derrumbado. Normalmente esto es un efecto de la mayor profusión de lava, ya ha ocurrido en otras ocasiones, y esto provoca que efectivamente haya un mayor aporte lábico a todo el sistema. Ahora mismo hay 5 bocas activas, suelen ser entre 4 o 5 bocas las que están activas y alineadas en torno a la fisura del volcán o la fisura de todo el magma, que viene a ser un poco esa tubería por la que circula toda la lava antes de ser expulsada al exterior. Algunas zonas de esa fisura, como hemos podido comprobar hace un momento, quedan descubiertas al aire libre y esos 5 conos están muy activos, o sea, 5 bocas, perdón, están siendo muy activas en esta mañana, lo que viene un poco también a mostrar la presión que está soportando esta zona, una presión que también se traduce en una gran emisión de gases que junto con la efusión de magma
denota que todavía hay una enorme presión. Los parámetros que indican la actividad del volcán no ha bajado en ningún caso. Los sismos se siguen produciendo, aunque, como hemos oído antes también a un experto, dentro del mismo sistema aparentemente que él está alimentando el volcán. Por lo tanto, esto sería un indicativo de que el volcán no está buscando nuevas zonas por las que abrirse, sino que todas se verían concentrando en torno a esta, que es ahora mismo la que está aportando prácticamente toda la actividad. Bueno, creo que ahora sí tenemos conexión telefónica con el consejero de Aguas, Carlos Cabrera. ¿Qué tal, Carlos? ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Buenas tardes, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si nos podía ver, pero estábamos hablando ya de esas pruebas que parece que han sido un éxito en torno a la aportación de agua, ¿verdad? ¿Es lo que ustedes esperaban en principio, la producción de agua que ustedes preveían? Sí, estamos ya en la fase final de las pruebas. Todavía nos queda aún por concretar alguna aportación más desde el barco y de una de las plantas desaladoras, porque como saben hay 2 plantas desaladoras en ese lugar, y bueno, en los próximos días ya podemos decir que con entera seguridad vamos a poder, si no ocurre algún incidente grave, vamos a poder disponer de esas aguas. En este momento no disponemos porque estamos en la última fase, y efectivamente las dotaciones que nosotros preveíamos para entregar ese agua a los distintos agricultores afectados, pues van a ser las que teníamos en previsión, es decir, que se ha cumplido el objetivo. En principio parece cumplido, ¿no? Vamos a esperar de todas formas un par de días más para culminar con todo este proceso. Hay que aclarar, tengo entendido, que el agua desalada por sí sola no serviría para el riego, pero la mezcla que se va a llevar a cabo con otras aguas de distinta procedencia va a permitir que sirvan para ello, ¿verdad? Nos sirve también, lo único que mejora. Evidentemente nosotros hemos incorporado a un barco nodriza que está suministrándose desde el puerto de Tazacorte, y eso es agua, digamos, potable, con lo cual se le añade a ese agua desalada en un depósito de mezcla, y desde allí pues va a ir a las distintas redes, ¿no?, de riego de la zona. Mejora la calidad sin duda, y por tanto, pues bueno, siempre es una buena noticia, aunque también tenemos que tener en cuenta que es un dato muy importante, que esas aguas van a estar siendo analizadas permanentemente para que cumplan escrupulosamente con las exigencias que debe tener un agua de riego. Sigue siendo un tiempo récord el que se ha empleado, ¿verdad? En principio se planteaban 2 semanas, parece que va a ser un poquito más, pero bueno, en todo caso parece que conforme a los tiempos que habitualmente se emplean para este tipo de infraestructuras, vamos, muchísimo menos. Sin duda, nosotros también se está ejecutando, que termina esta semana, otra parte importantísima, que es la elevación desde esta zona de Puerto Naos, desde las Ollas, Remo, hacia la parte alta, hacia la balsa de 4 Caminos, porque también hay otra comunidad de agricultores, de regantes en esa zona, que también se van a nutrir de ese agua. Tanto una como la otra, tanto como el barco con las plantas desaladoras, como esta actuación de bombeo hacia la zona alta, pues posiblemente estaríamos hablando de 6-8 meses entre el papeleo, digamos, interno, los pliegos correspondientes, la aprobación, la licitación, etcétera, etcétera, y la ejecución de 8 meses seguro que no bajaría, ¿no? Por tanto, estamos hablando de una ejecución sin duda alguna. Se ha batido un récord en este sentido, ¿no? Porque se ha cumplido con los objetivos que nos habíamos marcado, tanto el Gobierno insular, Consejo Insular de Aguas, como el Gobierno de Canarias, de tener cuanto antes disponible ese agua, porque es urgente. Estamos hablando también de mantener esa finca, no se trata de una dotación de riego normal, como lo hacíamos como se hacía antes del volcán, sino simplemente para mantener esa finca, que ya es bastante, ¿no? Y los agricultores ya lo saben desde el primer momento que va a ser para ello. Tengo dudas de cómo funciona el barco cisterna, Carlos, porque me imagino que llegará un momento que agotará el agua que transporta, tendrá que ir a buscar agua a otro sitio, ¿es así? Sí, nosotros estamos calculando a la hora de tener la dotación la media diaria del mismo, ¿no? Porque la capacidad son en torno a unos 8.000 metros cúbicos, pero a la hora de hacer las dotaciones y por el tiempo que tarda en recoger ese agua
en la zona de Tazacorte, luego pues la lleva a la zona de Puerto Naos, que no está tan lejos, pues está cerca, pero bueno, esas maniobras que tiene que hacer ese barco y dejarla en Puerto Naos nos indica que puede estar hablando de una media diaria de 4.000 metros cúbicos que estaba dentro de las previsiones que se hacía. Por tanto, recoge agua en la zona del puerto de Tazacorte, agua potable, y la deja en la zona de Puerto Naos. En esas cantidades que estábamos mencionando. Es una operación pues lenta, si se puede decir así, porque tarda tiempo en cargar ese agua. Claro. Y luego en la descarga. Pero estaba recogido, ya sabíamos que lo que iba a tardar, y por tanto lo importante es la media que va a aportar en torno a unos 4.000 metros cúbicos diarios. Si unimos las 5.800 metros cúbicos aproximadamente de las plantas desaladoras, más un pozo que se encuentra en la zona que va a aportar en torno a 1.000 metros cúbicos, estaríamos hablando en torno a los 10.000, 11.000 metros cúbicos, que es la cantidad de agua diaria que tenemos previsto para la zona. Bueno, pues es inminente ya la entrada en funcionamiento de esas desaladoras, si no surgen complicaciones, como acaba de recordarnos. Gracias, Carlos, consejero, por haber hablado con nosotros. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, vamos a volver a otro punto de la información, de la actualidad, ese cruce con la laguna, donde siguen nuestros compañeros Braulio y Mónica. Vamos a ver la situación en este momento donde se acerca mucha gente para recoger sus enseres. Parten desde aquí junto con quienes les tienen que acompañar de los servicios de emergencia o quien corresponda. Mónica. Sí, Roberto, en estos momentos no tenemos vehículos, no tenemos vecinos esperando para entrar por este cruce de la laguna. Sí tenemos a esos equipos de medio ambiente, de protección civil de Alfatango, que son los encargados de acompañarlos para que esa entrada a retirar enseres sea totalmente segura. Hay que recordar que pueden acceder los vecinos, los últimos vecinos que fueron evacuados, los de Las Martelas, La Condesa, Marina Alta, Marina Baja o Cuesta Zapata, pero para poder entrar deben presentar el DNI y también un documento que acredite que tienen una propiedad dentro de esta zona. Pero no son ellos las únicas personas que deben pedir estos días autorizaciones para entrar en esta zona. También lo están haciendo los profesionales que quieren volar sus drones para hacer reconocimientos de cómo está la zona afectada por esta erupción volcánica. Es el caso de nuestro compañero Jonathan Rodríguez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En estos momentos te hemos pillado tramitando un permiso para poder volar hoy el dron en la zona de esta erupción volcánica. Sí, bueno, estamos autorizados por el PMA para hacer despegues en zonas habilitadas por ellos, y estaba ahora mismo realizando esa operación para poder volar esta tarde. Bueno, hay que decir que el propósito de bueno, por el que tú pides volar tus drones es que estás elaborando un documental de todo este suceso. Sí, bueno, nos encontramos, igual que todos los profesionales ahora mismo, estamos documentando este hecho histórico, no solamente en La Palma, sino a nivel regional, a nivel nacional, incluso a niveles internacionales. Y como profesionales, obviamente, pues estamos haciendo un documental para uno de los ayuntamientos, y nos encontramos pues intentando no solamente grabar con drones, sino también fotografía, vídeo y todo lo que podamos. Hay que decir, compañeros, que en el caso de Jonathan esta labor de grabación con drones, de documentar, es un poquito más complicado, porque es que el pasado día 12 tuvo que salir de casa con lo que tenía, porque es uno de los evacuados de la laguna. Pues sí, empezamos en el lado profesional, y el día 12 pues tuvimos que salir de casa, sacando pues prácticamente todos los enseres que dicho sea de paso, pues nos sentimos un poco afortunados, ¿no?, de poder sacar pues prácticamente nuestras vidas dentro de nuestros hogares. Y siempre te acuerdas un poquito de las personas que no pudieron. Yo lamento todo lo que está pasando, pero aún más me duele por las personas que no pudieron sacar las cosas, y así es. Ahora nos encontramos un poco en el lado profesional, pero también en el lado personal. Nos confesaba Jonathan, porque como saben, antes de entrar en los directos siempre tenemos unos minutos para hablar con ellos, y nos confesaba que la primera vez que pudo volar un dron fue poco, unos minutos, porque te viniste abajo. Sí, me vine prácticamente abajo. Una vez que nos dan la autorización y entregamos toda la documentación, pues ya podemos pedir las zonas de vuelo. Y mi primer vuelo fue aquí en la laguna, y nada, preparas un poco el operativo para el despegue. Despegas con la mala fortuna de que te vienes un poco abajo.
empiezas un poco a ponerte nervioso, un poco a sufrir y nada, tuve que aterrizarlo en cuestión de minutos, volver a relajarnos, a pensar un poco en la profundidad de nuestro oficio y ya una vez pues más tranquilos sí que podemos despegar. Muchas gracias, Jonathan. Hay que decir que es muy importante la labor que están haciendo estos profesionales con sus drones, porque gracias a ellos, los vecinos que están evacuados de sus viviendas, recordar que son prácticamente 7.000 las personas que están evacuadas, gracias a su trabajo, las imágenes que ellos están ofreciendo, están pudiendo ver el seguimiento de esas coladas y ver si sus casas están o no afectadas. Claro, están queriendo saber en todo momento qué es lo que ocurre. Decía Jonathan, con la mala suerte de que se vean afectados, pero es que es perfectamente normal que así lo estén. De esto sabe bastante Alberto Hernández, es párroco de La Laguna, Todoque y Las Manchas, y ha acompañado durante todo este tiempo a sus parroquianos, a sus vecinos en estos momentos de incertidumbre, claro, y de mucho dolor, ¿verdad, Alberto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está siendo para acompañar a tantos vecinos, para en algún momento confortar a tantos vecinos que están en una situación tan difícil? Bueno, yo creo que nos estamos acompañando todos. Ellos me acompañan a mí y yo, en la medida de mis posibilidades, pues también intento escuchar y acompañar. Ahora, las palabras de consuelo no siempre son eficaces, pero creo que se valora más el tener a alguien con quien desahogarse, con quien compartir, con quien exteriorizar todo eso que se va sintiendo y que cuesta a veces procesar. Claro, porque ahora además esos vecinos están, digamos, dispersos, ¿verdad? Están en distintas zonas, pero ¿siguen manteniendo el contacto con usted? Sí, porque hemos habilitado un lugar para las celebraciones en una ermita de la Parroquia de los Remedios que se nos han cedido para tener allí provisionalmente las misas del fin de semana y entre semana. Y bueno, ahí se está haciendo el espacio prioritario de encuentro, además de pues los encuentros en la calle. Estos días pues todos estamos un poco desubicados y al final acabamos coincidiendo en la fila de correos, en el banco y en tantos otros lugares a los que hay que acudir a poner en orden papeles y otras gestiones. De alguna manera los vecinos de ese barrio, por ejemplo, de Todoque, o de los que se vieran ahora afectados por la Laguna, vuelven a tratar de encontrarse, ¿verdad?, ante la situación que los ha obligado a dispersarse. Sin duda, y es lo más que me manifiestan como una gran añoranza, el no estar junto a sus vecinos. Pensemos que la gente en estos barrios cultivaba mucho esas relaciones de vecindad, las puertas de las casas estaban abiertas, las vecinas iban a tomar el café una casa de las otras, compartían lo que cultivaban en su huerta, había un flujo permanente de una vivienda a otra de todos los vecinos. Y ahora, pues bueno, los que están en otros pueblos pues todavía no han empezado a cultivar relaciones con su nuevo entorno y echan de menos esa familiaridad de la que disfrutaban en sus barrios. Bueno, y ahí está ese punto de encuentro que viene a ustedes a favorecer para ellos. Quizá lo peor, lo hemos dicho desde el principio, sea la incertidumbre, es decir, de cara a esa recuperación, a ese proceso de reasignación de cada persona, de decir, bueno, donde yo estaba ahora no está. Claro, mientras continúa la erupción y ya van para 5 semanas, ya van 5 semanas para 6, pues claro, no se puede llevar a cabo ese proceso completamente, ¿verdad? Claro, ahora habrá que ver qué queda en pie y luego pues qué suelo es edificable y de qué modo se pueden reagrupar de alguna forma estos vecinos que estoy seguro desearían conservar esa proximidad física, ¿no?, unos a otros. De alguna manera yo sé que los barrios no se van a poder reconstruir del mismo modo, no se van a poder reproducir exactamente, pero sí que de alguna manera sean los vecinos que se han visto afectados los que puedan reubicarse en un entorno próximo y que puedan seguir creciendo sus hijos juntos, jugando juntos en la plaza, que creo que es lo que todos están echando de menos y desean para su futuro. Y hay otra incertidumbre más, otro miedo más, casi un golpe moral, que es esa amenaza sobre el cementerio de Las Manchas. Sí, en el día de ayer con la nueva colada pues ya saltaban las alarmas. Yo desconozco los detalles exactos porque me voy enterando también pues por ustedes y por las imágenes de dron que van enviando. Bueno, vienen también unos días que son muy significativos para el cementerio, el Día de los Santos, de los difuntos. Ya muchas personas
pues manifestaban la tristeza por no poder acudir ese día, como es su costumbre, su tradición, a poner flores en las tumbas de sus seres queridos. Pues confiemos que el cementerio no desaparezca y que en algún momento se pueda volver a él. Bueno, Antonio Hernández, me atrevo a decir que su parroquia viene a ser ese punto de unión, aunque no esté donde estaba antes, pero sigue estando allí donde se encuentran los vecinos de toda esta zona de Todoque y de Las Manchas, y se seguirán encontrando. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues esta situación desde otro punto de vista, como les estamos contando durante todos estos días, 5 semanas ya, desde que este volcán de Cumbre Vieja entrase en erupción. Continúa con una actividad frenética en cuanto a aporte de lava en esta jornada. Los expertos coinciden en que probablemente la de mayor actividad desde que comenzó la erupción. En un momento volvemos. Dos y 3 minutos de la tarde, continuamos en Atlántico Noticias con toda la actualidad de la jornada, centrada sobre todo en ese proceso eruptivo que continúa y de qué manera en la isla de La Palma. Ya son 6, comienza la semana sexta sin dar tregua a ese volcán, 5 semanas de actividad continua. Y en la rueda de prensa del PEVOLCA, entre las novedades, también destacaba el coordinador Miguel Ángel Morcuende la aportación que está llevando de lava este volcán al sur del cono, con lo cual algunos vecinos del Paso que habían visto hace un mes como la lava no les afectaba, Magali Cáceres, desde ayer ven como sus casas también desaparecen. Sí, Roberto, al parecer habían escapado, habían sorteado esa primera e incluso una segunda colada, pero han sucumbido ante esta tercera. Estamos hablando de zonas como Alcalá, El Frontón o también El Paraíso, en el municipio del Paso. Entramos en la 6ª semana de erupción y este volcán continúa sin dar muestra de agotamiento, porque casi podríamos decir que sigue más explosivo que nunca, aunque según los expertos sigue estando en ese grado 2 en una escala de 8, pero no deja de dar explosiones. Esas 5 bocas al menos que permanecen activas no dejan de expulsar lava, humo, gases y gran cantidad de ceniza. Conforma una gigantesca columna de más de 3.500 metros que es perceptible desde cualquier parte de la isla de La Palma. Los vientos la traen sobre el valle de Aridane, con lo cual a esta hora no ha habido de momento ningún tipo de problema con la operatividad del aeropuerto. Continúa esa explosividad, como decimos, y hemos sido testigos en el tiempo que llevamos aquí de algunos rebosamientos dentro de algunas de esas bocas cambiantes, como nos decía hace un instante el sismólogo del IGN, Itaiza Domínguez, porque a cada momento cambia la fisonomía de este cono. En un cono secundario nos damos cuenta también cómo continúa la actividad. Las bocas son itinerantes, la lava y el humo salen por unas bocas, van cerrándose otras, pero continúan esas grandes coladas que siguen acercándose a las zonas más preocupantes, como por ejemplo esa colada de la que estábamos pendientes, que había ya llevado por delante algunas de las construcciones que estaban en esa zona alta del Paso, y también algunas de las que se han ido quedando un poco más ralentizadas, como la que llegaba al centro de La Laguna, que se llevaba ya por delante gran parte, el 90% del colegio de La Laguna, y se quedaba a los pies de zonas como el Parque de Bomberos o también una gran urbanización de unas 40 viviendas que está muy cerquita. Pues sin perder de vista lo que está ocurriendo en La Palma, abrimos una ventana para hablar de otros asuntos. La pandemia, que continúa activa, ya lo saben, los buenos datos de incidencia invitan al optimismo. Sin embargo, no hay que bajar la guardia. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud vigila una nueva forma de la variante Delta, que ya se conoce como Delta Plus. Cristo Negrín, ¿esta variante es más contagiosa que la original?
Bueno, la verdad que la comunidad científica, Roberto, se muestra cauta y apunta que esta nueva variante podría ser entre un 10 y un 15% más transmisible que la versión Delta primigenia. Además, hay que tener en cuenta otros factores que pueden favorecer la propagación ya no de esta nueva variante, sino de cualquier otra. ¿Por qué? Bueno, pues lo vamos a ver claro en este resumen. Es que tan solo el 48% de la población mundial ha recibido una sola dosis. Y si nos vamos, por ejemplo, Roberto, al continente africano, esta estadística es puramente testimonial, ya que solo el 5% de la población ha recibido una sola dosis. Otra de las cuestiones es que se han levantado la mayoría de las restricciones, por lo que los expertos avisan que no se puede bajar la guardia, Roberto. Pero, ¿sabemos cómo funciona esta variante, Cristo? Pues lo hace de forma similar a la Delta Plus tiene mutaciones que afectan a la proteína espiga, que es la que usa el virus para penetrar en las células humanas. Todo indica que Delta Plus representa una mutación adicional y que podría afectar a la capacidad de los anticuerpos para hacer frente a la enfermedad. Delta Plus empieza a estar presente en todo el mundo, en al menos 44 países, y vamos a destacar, por ejemplo, la incidencia en el Reino Unido, que ya al menos supera el 6% de los casos de COVID, lo representa la Delta Plus. Rusia, Dinamarca, Estados Unidos y España, que ya la comunidad catalana pues ha anunciado que hay 5 casos, en Madrid se está investigando. De momento, Roberto, no hay que bajar la guardia. La aparición de esta variante no implica que el virus esté afectando de forma diferente al original, y que el Plus no significa que se vea aumentada esa peligrosidad. También habrá que estar pendiente de si esta variante puede afectar a la eficacia de las vacunas. Lucas González, epidemiólogo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, hablamos contigo, Lucas, desde Escocia, donde te encuentras en estos momentos. En el Reino Unido es notable el aumento de contagios, pero ¿es por la Delta Plus o por la relajación de las medidas? Es probablemente una combinación. Las variantes que van apareciendo son cada vez más contagiosas, porque si no, no conseguirían competir con la variante ya establecida. O sea que es algo más contagiosa, pero en este momento las cifras que yo tengo son que es responsable del 10% del conjunto de los contagios en los que se ha investigado la presencia de la variante. Lo que hay que observar es la tendencia. Si pasa de ser del 10% al 20 y al 40, significa que es más competitiva. Con lo cual, la propia variante ya introduce un elemento de competitividad. Lo que está ocurriendo en el Reino Unido es que las medidas se han relajado, en especial en Inglaterra. Hay gente que comenta que cuando van en el tren y pasan de estar en Inglaterra a estar en Escocia, la gente empieza a ponerse la mascarilla, lo cual es muy curioso, porque el virus es el mismo en los dos lados. Lo que ocurre es que en un lado las normas son de una forma y en el otro lado son de otra. Ya, parece que le tienen más miedo a las consecuencias administrativas que al virus en sí, parece, ¿no? Esa es una de las lecturas que se puede hacer. La otra lectura que se puede hacer es que las autoridades responsables de dar las recomendaciones a la población no tienen un criterio único. En Inglaterra son más relajadas, y yo personalmente, desde mi punto de vista, no entiendo por qué se relajan. Y entonces, ¿habría que volver a las medidas más restrictivas o a medidas más restrictivas, Lucas, en tu opinión? Hay que buscar medidas que sean eficaces, procurando para eso que sean lo menos restrictivas posibles, porque si no son insostenibles, la gente se cansa. Lo que hay que buscar son medidas eficaces. Una de las medidas que se está viendo, que es más eficaz, es la mejora en la ventilación. Hay ya muchos grupos y muchas iniciativas tecnológicas en marcha para tratar de filtrar el aire de los espacios cerrados. Hay mucha gente que está convencida de que en esta década vamos a tener los mismos cambios con el aire que en su momento tuvimos con el agua y con la comida. No aceptamos comida en mal estado, no aceptamos agua sucia en nuestro grifo de casa, y lo mismo no vamos a aceptar aire sucio en los sitios de pública concurrencia. Habrá muchos ciudadanos también que se planteen, bueno, 40.000 casos, por ejemplo, ahora en el Reino Unido, muchos países que empiezan a ver cómo sus sistemas de salud pueden verse comprometidos y dirán, bueno, pero la vacuna no iba a acabar con todo esto.
La vacuna no es, y eso se ha dicho desde el principio, no puede ser la única medida. No hay ninguna enfermedad con la que eso haya funcionado así. Hay que usar los dos tipos de medidas, las medidas farmacológicas, que en este caso es la vacuna, y las medidas no farmacológicas, que hay que intentar que sean lo menos disruptivas posible para la gente. Pero hay que usar ambas. Hay que tener en cuenta una cuestión. Si hay gente que esté sin vacunar o gente a la que la vacuna no le haya hecho todo el efecto y nosotros multiplicamos el número de gente que se infecta, los hospitales acaban colapsándose. Porque da igual contagiar al doble de personas, aunque haya la mitad de ingresos, acabas teniendo el mismo número de ingresos en total. No sé si lo estoy explicando bien. Sí, que aunque, claro, que sí, al final, aunque no aumenten en la misma cantidad que aumentarían de no tener la vacuna, al final aumentan también. Eso exactamente. Es evidente. Si la relajación es muy intensa, al final el beneficio de la vacuna se acaba diluyendo. Lucas, ¿hay alguna enfermedad que se haya acabado por completo, que se haya erradicado por completo o en su mayoría solo con vacuna? Ninguna de ellas. La viruela se consiguió combatir usando vacunas. La polio se está venciendo muchísimo en todo el mundo con vacunas, pero con vacunas, nunca solo con vacunas. Siempre hay que aplicar otras medidas. Las vacunas solas nunca han sido la solución para nada. Lucas González, hablaremos seguro en estos días, ojalá, siempre lo digo, con buenas noticias, que es de lo que nos apetece hablar en todos los ámbitos. Gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego, Roberto. Hasta luego. Bueno, pues fallece uno de los menores rescatados anoche por salvamento marítimo en una patera en la que viajaban 54 personas a 200 kilómetros al sur de Gran Canaria. 8 de los ocupantes estaban muy graves, así que se solicitó el traslado urgente en helicóptero de 2 bebés, 4 menores y 2 adultos. Bueno, pues uno de esos menores ha muerto al llegar al hospital. Presentaba un cuadro importante de deshidratación e hipotermia. El resto de los inmigrantes fueron trasladados hasta el muelle de Arguineguín. Dicen que llevaban más de una semana a la deriva. Fuera de nuestras fronteras, en Sudán, se ha producido, lo saben, un golpe de Estado en el país y no paran de repetirse las protestas de miles de ciudadanos reclamando que se instaure un gobierno democrático. El primer ministro, mientras tanto, está en paradero desconocido. Miles de ciudadanos han salido a la calle en la capital y en varias ciudades del país tras conocer el intento de golpe de Estado. Vitoreando consignas democráticas y montando barricadas en plena calle, protestan contra un movimiento que pretende acabar con 3 años de transición democrática. Esta misma mañana, varios soldados arrestaron a primera hora a parte del gabinete del gobierno y a líderes que apoyan al Ejecutivo. El primer ministro se encuentra desde entonces en paradero desconocido. En los últimos meses había conseguido dar pasos hacia un nuevo gobierno. Una coalición entre militares y diferentes partidos políticos estaban sentando las bases con fricciones en los últimos meses. Pero algunos sectores acusaban a esta coalición de mala gestión y abuso de poder. La comunidad internacional y sobre todo Estados Unidos siguen muy de cerca la evolución de esta toma militar. Este fin de semana se desarrolló una reunión para avanzar en la transición democrática en el país tras la caída del dictador Omar al-Bashir en 2019. El país se enfrenta ahora a un futuro incierto, justo cuando el gobierno había prometido convocar elecciones en 2023. Y ha caído uno de los mayores narcos de Colombia, Dairo Antonio Usuga, más conocido como Otoniel. Ha sido detenido en Necoclá, en la frontera de su país con Panamá. Por él ofrecían recompensas de hasta 5 millones de euros. Ahora las autoridades controlan el resto de componentes del grupo criminal al que pertenecía, el llamado Clan del Golfo. Este es el golpe más duro que se le ha propiciado al narcotráfico en este siglo en nuestro país. Cae el narco más buscado de Colombia, Dairo Antonio Usuga, más conocido como Otoniel. Por su captura, el gobierno colombiano recompensaba con más de 600.000 euros. Estados Unidos ofrecía hasta 4 millones y todo por detener al responsable de que a territorio norteamericano llegaran toneladas y toneladas de cocaína.
más de 500 hombres de Fuerzas Especiales del Ejército Nacional, Infantería de Marina bloqueando los corredores fluviales. Se desplazaron más de 150 funcionarios de inteligencia con nuestro ejército. Un gran despliegue para detener, según el ministro de Defensa, a la mayor amenaza del país, no solo por narcotráfico y reclutamiento, también por abusos a menores y pertenecer a una organización criminal, el Clan de los Golfos, con más de 3.000 miembros y presencia en cada municipio del país. Colombia hoy celebra este golpe al narcotráfico. Hoy logramos el golpe más importante contra este delito en este siglo. Por contra, y para pesar del presidente Duque, las autoridades temen que con la caída del cerebro el grupo se reorganice. Bueno, y queremos contarles también una historia que transcurre en la ciudad de La Laguna, la infancia de La hija del ciego. Bueno, es la primera novela de nuestra compañera periodista también Yaisa Díaz, que en este trabajo ha querido rendir homenaje a su padre, invidente, y de paso aproximar el mundo de la ceguera a los lectores. Brotó en un mundo donde era difícil que la comprendieran. Creció con la certeza de que tenía una misión. Lo que va a encontrar el lector aquí es la historia de una niña que nace con la necesidad de comunicar, de contarle a su padre ciego cómo era el mundo para que no perdiera detalle. Y esa niña soy yo, así que el lector va a poder encontrar aquí esa historia de amor que yo tengo con mi padre y también hacia mi profesión, hacia el periodismo, ¿no? Todos esos momentos íntimos de cuando ellos fueron perdiendo la vista, cómo fue, qué les pasaba por su mente, cómo perciben ellos también el mundo, porque es una niña a la que lo narra en un principio, pero luego hay una retrospectiva y es mi padre el narrador, ¿no? Entonces nos trasladamos a los años 60, a cuando ellos eran pequeños, cómo jugaban en la calle del juego con otros niños que se veían, cómo se las apañaban, como todo, ¿no? Lo que era esa infancia diferente, y eran las historias que mi padre me contaba. Esto ha superado todas las expectativas, la gente lo ha acogido de una manera excepcional, ha habido mucha empatía, y ahora pues con la editorial Quinamón tenemos pensado también ir a hacer una gira, vamos a ir a Madrid a presentarla también, iremos por Canarias por supuesto, y tenemos pensado también ir hacia Latinoamérica, porque creemos que es un mensaje que puede calar muy bien allí. Yo lo que he querido también es dejarle este legado, la historia de estos tres cieguitos de La Laguna, en especial esa relación que tenía con mi padre, que quede para el recuerdo, ya que mi padre nos abandonó tan pronto, con 44 años, pues ahí está su historia, una persona querida, muy emblemática, y bueno, pues todos queremos recordarle con esta dulzura, y intento eso, acercar la ceguera a las personas que no tienen ni idea de cómo es. Bueno, la información, la actualidad nos reclama atención desde una rueda de prensa de presentación del proyecto de ley de presupuestos generales de Canarias por parte del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, al que ya escuchamos en directo. Es decir, la justicia social, el desarrollo sostenible y también la economía solidaria, y para ello lo hacemos en un momento en el que entendemos se avanza la consolidación de la recuperación económica. Estamos en los últimos meses del año 21 y a pesar de las dificultades que tenemos en la isla de La Palma, la economía camina con una recuperación que se va a asentar en el año 2022, es lo que todos deseamos. Es verdad que sigue habiendo incertidumbre, lógicamente provocada por la COVID, pero los parámetros y las previsiones económicas hablan ya de una consolidación de esa recuperación económica. Y por tanto esta preservación del estado del bienestar se materializa, se concreta en lo siguiente. Aumenta en 476 millones de euros las partidas que teníamos en el año 21 para derechos sociales, para vivienda, para educación, para sanidad, para lo que es la estructura fundamental del estado del bienestar. Y cuando hablamos de la consolidación de la recuperación económica, se materializa en que aumenta en 285 millones de euros frente al ejercicio 21 las partidas que van para inversión pública y también para apoyo a los distintos sectores productivos. Un aumento importante que culmina en un presupuesto que tiene un total de 9.098 millones de euros, son 624 millones de euros más que el que teníamos en el año en curso,
que crece un 7,4%, que es posible este crecimiento por distintas causas: la suspensión de las reglas fiscales, la entrega a cuenta, la introducción e inclusión de los fondos Next Generation, de los fondos RIAT y los fondos también de los mecanismos de recuperación y resiliencia, a lo que se suma también los aumentos en la recaudación prevista. No aumentan los impuestos, pero sí la recaudación, porque entendemos la economía irá mejor en el 22 que lo que ha ido en el año 21, tanto en impuestos directos como en impuestos indirectos. Se prevé para el año 2022 un crecimiento cercano a un 14% de nuestro Producto Interior Bruto, y esto queda reflejado también en nuestro presupuesto para ese ejercicio. Es decir, además, que este presupuesto tiene una disposición específica, adicional, que tiene que ver con la reconstrucción de la isla de La Palma, con un crédito de 100 millones de euros que será ampliable, un crédito que será generado en el momento en que así se precise, como lo hemos hecho con las partidas del año en curso. Y al respecto voy terminando diciendo que todas las consejerías aumentan frente al año 2021 de una manera importante, especialmente más las que tienen que ver con el ámbito social, las que tienen que ver con la transformación verde, con la transición ecológica, con el proyecto presentado por este Gobierno. Y acabo como empecé, agradeciendo a las fuerzas que conforman el pacto, en este caso representadas por consejerías que están defendidas por Nueva Canaria, por Unidas Podemos, por la Agrupación Socialista Gomera y por el Partido Socialista, su apoyo a través de sus representantes en el Consejo de Gobierno a este proyecto de presupuestos. Creo, con sinceridad, que cuando se habla de estabilidad en la gestión, la ley básica es la presupuestaria. Se incluyen en estos presupuestos también partidas que están en el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado, con la convicción que se van a aprobar, y por tanto ya se incluyen esas partidas, pero en cualquier caso demostrando con esta aprobación que la ley presupuestaria es clave y básica para la acción de Gobierno. Este Gobierno camina, se consolida, avanza en su tercer presupuesto, y también lo haremos con el cuarto en el último año de la legislatura. Toma la palabra el consejero de Hacienda y vicepresidente del Gobierno. Pues nada, muy buenos días, muchísimas gracias por la presencia y por la espera. Como bien ha anunciado el presidente del Gobierno, nos encarrilamos hacia el tercer presupuesto de esta legislatura, que es, por otra parte, la norma legal básica en la acción de cualquier gobierno, porque sin ficha financiera es muy difícil hacer política. Las leyes de presupuesto se conforman con instrumentos esenciales en la acción gubernamental. Es en la ley de presupuesto donde se identifica el modelo, la visión, los objetivos de uno u otro gobierno. Y como bien decía el presidente, este presupuesto, también el vigente del 21, también el del año 20, que fue el primero, han estado presididos por tres principios. Primero, proteger los servicios públicos, los servicios básicos, la sanidad, la educación, los derechos sociales, la justicia, la vivienda, el empleo, ese espacio llamado Estado del Bienestar, que es, por otra parte, nuclear en la estructura del autogobierno. Y se identifica este presupuesto con ese objetivo. También con ese otro elemento básico, y es que el presupuesto público debe contribuir a dinamizar, a promover actividad económica, a apoyar a los sectores productivos, y lo hace también como los dos anteriores, y de manera muy especial, especialmente en este contexto de crisis económica, un presupuesto que apuesta por la inversión productiva de manera muy relevante, porque este es un factor, con los anteriores también, pero este es el factor que mejor se correlaciona con la recuperación de la economía para estimular la demanda, el crecimiento y el empleo. Por lo tanto, decir que este presupuesto tiene el ADN del Pacto de Progreso, del acuerdo que suscribimos los cuatro partidos, del discurso de investidura, y que impregna la orientación del gasto público en el año 20, 21 y 22. Decir que además en este contexto de la peor crisis de nuestra historia, estos tres presupuestos han crecido de forma sensible, porque hemos hecho una apuesta de políticas anticíclicas en el margen de al límite de nuestras posibilidades. Cierto es que el presupuesto del 20 se hizo en un contexto diferente, porque el 19, cuando se prepara, nadie podía pensar en lo que luego
se determinó como la crisis sanitaria más importante de nuestra historia y, consecuentemente, con los problemas económicos y sociales correspondientes. Pero los presupuestos del 21 y el 22 han sido presupuestos que han crecido con los siguientes datos: reduciendo la deuda y no tocando la fiscalidad. Hemos reducido la deuda el 21 y haremos lo propio el 22 y no hemos tocado la fiscalidad al alza. Quiere decirse que... Bueno, pues ahí está esa presentación de los presupuestos a cargo del presidente y del vicepresidente de Canarias en directo en esa rueda de prensa que está teniendo lugar ahora mismo. Y nosotros siempre de reojo mirando al volcán de la isla de La Palma. Como novedad, en los últimos minutos hemos hablado de esa reapertura de la carretera de Fuencaliente, que había quedado cortada por desprendimientos y que ya se ha abierto para los regantes de la zona de Fuencaliente, de Puerto Naos y del Remo. Por lo tanto, esa carretera que había quedado cerrada ya está abierta de nuevo. Y ese volcán que continúa con una actividad magmática enorme. De hecho, los científicos y los expertos opinan que es la mayor desde que comenzó la erupción, la mayor aporte magmático del que se tiene lugar hasta ahora. Ese frenesí se puede observar perfectamente no solo en la emisión de lava que están ustedes viendo, sino también en la acumulación de gases que denota la enorme cantidad de lava que se está emitiendo en estos momentos. Y aparte de eso, el ruido, las explosiones que continúan de forma evidente. Bueno, lo mejor es que lo escuchen en este volcán en La Palma. Impresiona escucharlo a través de sus pantallas, escucharlo a través de la televisión, pero todavía impresiona más escucharlo en directo, ese sonido del volcán con una actividad explosiva que ha sido mayor en las últimas horas. Durante la noche los vecinos, muchos no han podido dormir, viendo cómo esas explosiones se sucedían, fruto de ese mayor aporte magmático. 4 bocas, hasta 5 en algunos momentos, están abiertos en estos momentos en ese cono volcánico. Y la aportación de lava se está llevando a cabo sobre todo hacia las primeras coladas y en la zona sur. Toda esta información se las resume enseguida Paco Luis Quintana en Telenoticias 1. Nosotros volvemos mañana a partir de la 1. Adiós.